Mirá, así arrancamos este bloque mostrando el nuevo libro, del libro a libro, vamos, del doctor Walter Dressler. ¿Décimo libro? Décimo libro. Décimo libro, En el límite. Aquí está, gracias doctor Dressler por haber venido. Gracias a ustedes. Mi primera pregunta, Susana, si me permitís. ¿Cómo no? Por favor. ¿Usted cómo define sus propios libros? En los que aporta mucho de lo adquirido a través de la medicina y seguramente esto llevado a la estabilidad emocional de las personas, o por lo que yo interpreto, y usted me corregirá o no. ¿Es autoayuda? ¿No es autoayuda? Habiendo tanto libro calificado como autoayuda, ¿cómo lo define? A mí me gusta más definirlo como libro de superación personal. Ajá. Es decir, los 10 libros, a pesar de que este tiene algún ribete, algo diferente, lo que intentan es llamar al lector a la reflexión. Es decir, yo no creo en las recetas mágicas ni universales para resolver los conflictos de la vida personal, ni acceder al bienestar ni a la felicidad. Yo creo que la vida es bastante complicada para todos los seres humanos, sobre todo en el mundo occidental, y en el cual estamos insertados. Y por lo tanto, el primer mensaje es: si no aceptas tu realidad al día de hoy, es muy difícil que puedas introducir un cambio. O sea, nadie se puede ir de un lugar que no sabe dónde está. Entonces, la primera invitación de que tiene todos los libros es decir, bueno, tarde o temprano te vas a tener que encontrar con tu propia realidad. Claro. Cuanto antes lo hagas, mejor es. Claro. Yo trato de estar cerca del lector, es decir, el lector no me ve, pero sí siente la cercanía. Ajá. Y por otro lado, la puede sentir verdaderamente porque yo pongo mi dirección de correo electrónico, la persona me puede escribir y yo contesto personalmente todos los correos. Ahora, ¿cómo surge en usted esta necesidad de empezar a convertir todos sus conocimientos médicos en libros, ¿no? Que bueno, es una forma distinta de llegar. Claro, esto surge en otra de mis actividades, o sea, como comunicador. Yo tuve 19 años un programa todos los días de mañana llamado Buen Día Salud. Luego dejé 3 años y ahora lo volví a retomar, pero al mediodía, entonces ahora se llama Mediodía con Salud. Entonces, en la crisis que hubo en el 2001-2002, que golpeó muy duramente al Uruguay, mucha gente... ¿Dónde usted vive? Claro, eso es donde yo vivo. O sea, mucha gente quedó sin trabajo y la gente me llamaba a la radio buscando soluciones. Entonces yo no solo no tenía la solución, sino que tampoco conocía a las personas que me llamaban. Y me pareció que, bueno, como médico, como comunicador y habiendo estudiado gratuitamente en la universidad, yo me sentí en la obligación de contribuir con una herramienta que, sumada a otras, le permitiera a la gente recuperar la alegría de vivir. Es decir, bueno, a ver, perdí el trabajo, vamos a ver de qué modo puedo encontrar un camino nuevo, de qué modo puedo mirarme hacia adentro y ver qué capacidad o qué potencial tengo, cosa que muchas veces no hacemos solamente en los momentos críticos. Y allí surgieron varias ideas. En aquel momento se usaban los cassettes. Una idea era grabar una serie de cassettes sobre estos temas. La otra posibilidad era grabar un video. Y finalmente yo me resolví por escribir un libro que creí que realmente iba a ser el único. Y así nace el primer libro, que se llama El lado profundo de la vida, cómo enfrentar y superar las crisis personales. Ese libro salió el 22 de septiembre del año 2002, que era el peor momento de la crisis uruguaya, y agotó su primera edición de 1.500 ejemplares, que para Uruguay es una edición bastante importante, en el término de 15 días. Luego se siguió reeditando y eso me dio pie a que, bueno, me pareció que yo debía ir tomando temas que tenían que ver con mi vida personal, con mi experiencia de vida personal, más lo que yo había ido recogiendo con las miles de personas que he visto a lo largo de 37 años de profesión. En aquel momento 25, ¿no? Pero hoy en día ya 37. Entonces, año a año fueron surgiendo los distintos títulos, ¿verdad? Luego sale Toma un café contigo mismo. Que es el más popular. Que es el más popular y que en realidad tiene que ver justamente con esa crisis, porque cuando la gente me llamaba por teléfono, yo no tenía una solución, pero sí se me ocurrió decirle a la gente, bueno, a ver, por un momento abstráigase de su problema, siéntese a tomar un café con usted mismo y vea qué posibilidades tiene usted, qué capacidades tiene, partiendo de la base que todo ser humano puede hacer más de una cosa. Que no solamente lo que elegimos como eje central de nuestra vida, sea un trabajo, un estudio, un oficio, sino que en momentos difíciles uno puede acudir
a determinadas cosas que quizás están dormidas dentro nuestro y que tenemos que traerlas a la superficie. Vamos a decir que el doctor Dressel fue premio Cervantes en Uruguay. Fue bestseller, además. ¿Por cuál de sus libros? Por Tomo un café contigo. Por Tomo un café contigo, el más popular del que hablábamos. En los momentos de crisis personales, o en este caso en la que se ve inmerso un país, ¿es donde se obtienen los mejores resultados? ¿Con los libros? No, digo con uno, donde puede uno buscar... A ver, justamente en este último libro, en El Límite, lo que yo propongo es, con toda humildad, entregar algo así como un manual de uso de la vida, es decir, algo que no nos entregan cuando nacemos. Es decir, cómo administrar nuestras emociones y cómo administrar nuestro cuerpo físico sin llegar al límite. ¿Por qué? Porque después del límite hay un precipicio en el cual nos podemos caer y bueno, algunos podemos salvarnos, o sea, volver nuevamente a la superficie y otros probablemente no. Entonces, y aparecen las enfermedades. Exactamente. O sea, nuestro cuerpo es muy complaciente, tanto en lo emocional como en lo físico. Nos acompaña en todo lo que hacemos, pero en determinado momento, o sea, toma nota cuidadosamente de todas las cosas que hacemos mal, ¿verdad? Y que muchas veces no nos damos cuenta. Los periodos críticos, que era la pregunta que usted me hacía, son un buen momento para la reflexión. O sea, cuando nosotros atravesamos por una crisis personal, nos tornamos más permeables a ese diálogo interno, ¿verdad? Decir, bueno, a ver, me voy a detener para ver qué me pasa, cuál es el grado de satisfacción o insatisfacción con lo que la vida me está devolviendo y qué es lo que yo puedo hacer para modificar esa situación. Porque siempre hay factores externos que inciden, pero el enemigo fundamental siempre está dentro nuestro, ¿verdad? Somos nosotros los que nos ponemos el techo, somos nosotros los que creemos que no podemos avanzar o que no podemos crecer o que no podemos desarrollarnos. Y realmente, a ver, es una pregunta que probablemente me la hagan ustedes, pero yo me adelanto antes que me la hagan, es siempre, porque me la hacen siempre, es si este tipo de libros genera la necesidad de la gente o a la inversa la necesidad existe. Y yo, como tengo la suerte de reunir ambas cosas, es decir, por un lado la profesión de médico y por otro lado la de escritor, le puedo decir que sí, que más allá del aumento del PBI, más allá de la cantidad de autos 0 kilómetros que se venden, más allá de las vacaciones en todos los lados, a nivel individual la gente no está mejor, sino que cada día está peor. Ahora, a pesar de los adelantos de la medicina, ¿no? Porque la tecnología posibilita hoy soluciones a muchos problemas de salud y sin embargo la calidad de vida parece que es peor. Claro, pero a ver, la ciencia y la tecnología nos permite hoy en día vivir mucho más que, por ejemplo, a comienzos del siglo XX. Pero esa extensión de la vida no va acompañado de una calidad de vida. O sea, la ciencia no nos da, eso es una cuestión de autorresponsabilidad individual. Entonces, teniendo en cuenta que probablemente podemos vivir más años, ya desde etapas tempranas tenemos que ir programando de qué manera queremos vivir y de qué manera queremos que las cosas nos sucedan, ¿verdad? O sea, en esa pregunta de tomar un café con uno mismo, a la semana me acuerdo que una señora me llamó al programa y me dijo, bueno, tengo el café servido, pero no sé por dónde empezar. Porque es más fácil tomar un café con amigos que tomar un café con uno mismo y decir, bueno, a ver qué me pasa. ¿Por qué? Porque me voy a encontrar con mis lados más oscuros pero también. ¿no? Pueden no tener las herramientas la gente o no saber cómo buscarlas. Claro, entonces a mí se me ocurrieron 4 preguntas básicas que creo que los televidentes deberían hacerse, todos deberíamos hacernos periódicamente para monitorear si estamos en el buen camino o no. La primera pregunta es, ¿qué es lo que quiero para mi vida de aquí en adelante? ¿Y por qué de aquí en adelante? Porque el pasado, todos tenemos un pasado, es un tiempo que ya vivimos y que no tiene cambio, no tiene modificaciones. Por más esfuerzo que hagamos, no podemos cambiarlo. Por lo tanto, los 2 tiempos de la vida es el presente y el futuro. Pero fíjense qué interesante, cuando terminemos esta entrevista, ya esta entrevista va a formar parte de nuestro pasado. Por lo tanto, el futuro es el tiempo donde vamos a vivir el resto de nuestra vida y allí es donde nosotros tenemos que enfocar nuestro proyecto personal. La segunda pregunta es la imagen en espejo, ¿qué es lo que no quiero para mi vida? Y allí vamos a encontrar todas aquellas situaciones que nos han lastimado, que nos han herido. Las heridas del alma demoran mucho más tiempo que las del cuerpo en cerrar. Pero tampoco podemos quedar enganchados o atrapados en esas situaciones de fracaso porque no nos agregan nada. La tercera pregunta es cuál es el precio que estamos dispuestos a pagar en cuanto a compromiso para lograr aquello que queremos. Es decir, hasta dónde nosotros nos jugamos por aquello que realmente queremos o somos permeables frente a la opinión de los demás que muchas veces, aún en el entorno cercano, nos inducen a abandonar nuestros proyectos. No, porque vos fracasaste en el pasado, porque no vas a ser capaz de hacerlo, mejor dedicate a otra cosa. Entonces nosotros, antes de empezar y antes de probarnos a ver si podemos, ya estamos dejando de lado. Y una cuarta pregunta,
a la cual cada persona le puede agregar las suyas, es ¿qué necesito para sentirme bien? Ahora fíjense, estas 4 preguntas tienen un común denominador, que es que nadie las puede contestar por nosotros. Claro, ¿quién puede saber mejor que yo qué es lo que necesito para sentirme bien? Ahora, ¿cuál es el techo que usted cree más se pone la gente? Yo no sé si esta es una cuestión mundial o es una cuestión que hace a determinados países de Latinoamérica, como puede ser Uruguay, Argentina, no sé si Brasil o Chile. Y después, ¿cuál es el mayor límite que ve que la gente se pone o que son factores externos que nos lo ponen y no nos animamos como a traspasar? No sé si me explico bien. Digo, me imagino que lo laboral debe contar y mucho, y las necesidades de decir, bueno, la verdad, no quiero hacer lo que estoy haciendo, no me gusta, pero ¿qué hago? Digo, estamos en momentos, en algunos países inmersos en una crisis mayor a la nuestra, no es fácil cambiar de trabajo, algunos se sienten acorralados por la edad. Quiero ser feliz, pero no sé si me animo a decir, bueno, dejo esto y me juego hasta dónde. Claro, a ver, uno tiene que analizar las cosas en el contexto real, ¿no? Es decir, la realidad una cosa, claro, una cosa es lo ideal y otra cosa es lo real. Yo suelo decir que cuando uno hace lo que le gusta se cansa a la mitad, ¿verdad? Claro. Y hay mucha gente que hace lo que no le gusta, pero vive de eso. Por lo tanto, tiene que compensar con otro tipo de actividades para lograr ese grado de satisfacción con la vida que compense, ¿verdad? O sea, por un lado, lo económico, que es absolutamente necesario para la supervivencia, pero por otro lado tiene que haber alguna actividad que sea gratificante para la persona, para que el trabajo y para que su actividad cotidiana no se convierta realmente en un sufrimiento interminable. Claro. Entonces, ¿por qué nos ponemos un techo en general? Porque nos falta autoestima, ¿verdad? Que eso es el tema central de Toma un café contigo mismo. Es decir, perdemos la confianza en nosotros mismos y perdemos el respeto por nosotros mismos. O sea, nos dejamos invadir. O sea, no sabemos poner límites, es decir, para no ser invadidos y para nosotros no tener que invadir a los demás. Sí. Y tener confianza en uno mismo no significa que yo voy a ser capaz de hacer todo. Significa que yo voy a hacer el máximo esfuerzo para intentar trazarme yo un camino y transitar por él. Siempre es mejor fracasar en un camino trazado por uno que seguir el camino que trazan otros. Por los demás, claro. Claramente, porque no lo que trazan los demás siempre es lo que nosotros necesitamos, más allá de que nos quieran bien y que quieran lo mejor para nosotros. Doctor, ¿cuál es la situación de la que usted ha salido más fortalecido, si ha llegado a tener una situación límite? Bueno, en este libro justamente está escrito a punto de partida de eso. O sea, como cardiólogo yo tuve un evento cardiovascular en el cual me hizo pensar mucho sobre la vida y me hizo pensar mucho sobre la actitud humana. O sea, yo sabía lo que me estaba pasando y sin embargo yo puse en juego el mecanismo de la negación. Sí, usted ¿verdad? Lo cuenta en el libro. Hasta, claro, yo lo cuento anecdóticamente, sí. Pero digo, a mí lo que me impactó fue que en esos 3 días nada más de sanatorio que yo tuve, en 2 sanatorios, porque en uno me hicieron angioplastia y después me trasladaron a otro, en uno de ellos tenía una habitación con vista a la calle y bueno, yo estaba conectado al monitor, me sentía muy bien, pero miraba por la ventana y la sensación de impotencia fue tremenda. O sea, me di cuenta que el mundo seguía andando sin mí, ¿verdad? O sea, que yo me había bajado transitoriamente del mundo y era como que yo quería levantar la mano para decirle, pero miren que yo estoy acá y dentro de poco voy a estar de vuelta, ¿no? O sea, realmente la sensación de que realmente a cualquier ser humano en cualquier momento le puede suceder cualquier cosa. Por lo tanto, uno frente a esas situaciones límite aprende a revalorar lo que significa vivir y lo que significa lo que no hacemos cotidianamente, que es agradecer cada mañana que nos podemos levantar, nos podemos bañar, vestirnos y elegir qué es lo que vamos a hacer durante el día. Eso no significa que no haya problemas y que no haya dificultades, pero veamos lo que tenemos y no suframos por lo que no tenemos todavía. Claro. Bien, doctor, le agradecemos que haya venido. Le vamos a pedir que nos firme su libro, En el límite, recupera el control de tu vida y aprende a vivir en equilibrio, que seguramente estaremos regalando en los próximos días aquí en Banda 3.0. Gracias por venir. A ustedes, muy amables. Que tenga buen día. Vamos al corte, enseguida venimos. Ya está Graciela Moreschi para sentarse con nosotros aquí junto al living en Banda 3.0.